dioses paganos adorados desde la antigüedad, en nuestra actualidad hoy. Amados hermanos, hoy vamos a tocar en resumen cuánta manipulación hay hoy en día en cuanto a los dioses griegos y egipcios en la vida actual, mediante televisión, música, arte, deporte, en las escuelas, etc. Comenzaremos por los dioses griegos y su influencia en la vida actual. La religión griega. La religión griega estaba estrechamente vinculada con cada aspecto de la vida cotidiana. Era, a la vez, práctica y social. Los festivales públicos, que se originaron de ciertas prácticas religiosas, tenían funciones específicas. Los varones se preparaban para ser guerreros, las niñas, para ser madres. En vista de que la religión estaba relacionada con todos los aspectos de la vida, los ciudadanos deberían asumir una actitud apropiada frente a los dioses. La religión era un culto civil necesario para el bienestar del Estado. Los templos dedicados a un dios, a una diosa, eran los principales edificios de la sociedad griega. Homero Zeus dio una explicación de los dioses que proporcionó una estructura definida a la religión griega. En una época todos los griegos aceptaron una religión común basada en 12 dioses principales que supuestamente vivían en el monte Olimpo, la montaña más grande de Grecia. Entre estos 12 dioses estaban Zeus, la principal deidad y padre de todos los dioses, Atenea, diosa de la sabiduría y de los oficios, Apolo, dios del sol y de la poesía, Afrodita, diosa del amor, y Poseidón, hermano de Zeus y dios de los mares y los terremotos, entre otros. Afrodita, en griego antiguo, es, en la mitología griega, la diosa de la belleza, la sexualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus. Aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor. Veritas, verdad en latín, era el nombre propio de la diosa de la verdad en la mitología romana, hija de Saturno, el dios del tiempo, y madre de Virtus, la virtud. Se oculta en el fondo de un pozo sagrado por su naturaleza elusiva. Veritas, como nombre común, es el que recibe la virtud romana de la veracidad, o sinceridad, una de las principales que un buen romano debía poseer. En la mitología griega, la diosa de la verdad era conocida como Aletheia. Apolo, en griego. Transl. Apollon, o Transl. Apollon, es una de las divinidades principales de la mitología griega y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de Zeus y Leto, y hermano mellizo de Artemisa, poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el dios más influyente y venerado de todos los de la antigüedad clásica. Poseidón, griego antiguo. 3. Romanización. Poseidon, pronunciación clásica. Poseidon, koiné. Posidón, bizantina. Posión, es el dios de los mares y, como agitador de la tierra, de los terremotos en la mitología griega. El nombre del dios marino etrusco Neptuns fue adoptado en latín para Neptuno, Neptunus, en la mitología romana, siendo ambos dioses del mar análogos a Poseidón. Vamos a mostrar algunas imágenes donde este tridente, que vemos es satánico y cómo se usa ocultamente, en cosas que utilizamos como electrónicas, y en especialidades, especialmente las que trabajan para la mente humana. Psique, 23ª y anteúltima letra del alfabeto griego, se suele emplear a la letra Psi como símbolo de la psicología. Como toda letra, en sí misma no significa nada. El significado surge a partir de la asociación de la letra Psi con la palabra griega psique, que originalmente tenía el significado de mariposa. De hecho podemos asimilar fácilmente la forma de la letra con el dibujo estilizado de una mariposa con las alas desplegadas. Posteriormente pasó a utilizarse el término con los sentidos de soplo de brisa, aliento, ánimo y, finalmente, alma. Tal es el origen del nombre psicología, ciencia del alma, y del empleo de la letra Psi para representarla. Los griegos creían que cuando moría una persona y exhalaba su último aliento, el alma abandonaba el cuerpo volando en forma de mariposa. La mitología griega representa a la diosa Psiquis o Psique como una adolescente con alas de mariposa, siendo la menor de las 3 hijas de un rey de Asia, malcriada, de carácter insufrible y gustos muy volubles. Seguimos.
Saturno fue un dios de la agricultura y la cosecha de la mitología romana. Fue identificado en la antigüedad con el titán griego Cronos, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos. Aunque Saturno cambió enormemente con el tiempo debido a la influencia de la mitología griega, era también una de las pocas deidades claramente romanas que retuvieron elementos de su función original. En la religión griega, Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Era rey de los dioses y supervisa el universo. Era el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Aquí tenemos a los personajes más conocidos. Zeus, quien adopta las mayorías de los dioses, como Júpiter, Saturno, Amón. Ahora veremos que a pesar de ser un mito como muchos creen, lo están haciendo revivir en diferentes formas. Comenzaremos primero con el más famoso dibujos animados. Los Caballeros del Zodíaco. Donde vamos a encontrar entre los dioses griegos a los más famosos que he enumerado arriba. Aquí vemos la triste realidad, y la manipulación que desde ya varios años, inducen a los niños a las enseñanzas de las existencias de dioses paganos. Como bien sabemos, este, es uno nada más de los dibujos animados más conocidos que atrapan a los niños y adolescentes. Podríamos enumerar muchos más, pero nunca terminaríamos. Ya que la televisión solo está plagada de estas horrendas manipulación, para que caigamos todos en las garras de Satán. Ya que también se puede ver películas, videojuegos y demás. Ahora vamos a conocer quién es Zeus, quien se convierte en los más conocidos dioses, Júpiter, Saturno. Aquí algunas formas que adopta Saturno, que en fin es el mismo Zeus igual Satán. Representación del dios Saturno, Zeus. Ahora veamos los templos griegos dedicados a estos dioses, y las similitudes con los templos de la Iglesia Católica. Primero veremos algunos templos de los dioses griegos. Ahora veamos las similitudes de los templos católicos. Ya hemos visto los templos griegos y romanos. Así que podemos entender que ambos tienen conexión pagana. Ahora pasaremos a ver qué significado tiene las formas triangulares de los techos de los templos. Significados masónicos. El triángulo es la clave de la geometría y está en la base de la sección áurea, llamada también proporción divina. Sintetiza la Trinidad del Ser, como producto de la unidad del cielo y de la tierra, la suma del 1 y del 2 Diana y Carolus. El número 3 es universalmente fundamental. Expresa el orden espiritual de la divinidad, en el cosmos y en el hombre. Sintetiza la Trinidad del Ser, como producto de la unidad del cielo y de la tierra, la suma del 1 y del 2. El simbolismo del triángulo corresponde al del número 3. En algunas representaciones la divinidad se simboliza como un triángulo con un ojo dentro, el ojo que todo lo ve, significando así esa síntesis trina que supone la unión de lo material con lo espiritual, arrojando un tercer aspecto que nace de la unión de los dos anteriores, y que le da el poder. Ello le hace capaz de expresarse como ser espiritual dentro de un marco material. Respecto a ello, Platón expone en el Timeo que el triángulo equilátero simboliza la armonía, la divinidad y la proporción. Y que el hombre se representa con la división en dos de ese equilátero, convirtiéndose en un triángulo rectángulo. Su tarea es recuperar esa parte perdida mediante un tránsito de regreso, evolutivo, y restablecer al fin del camino el equilibrio perdido. El gran engaño trinitario paganos que viene de la antigüedad pagana. Para los cristianos Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los budistas, es la triple joya o Triratna, Buda, Dharma y Sangha. En el Egipto ancestral, el triángulo divino está formado por Isis, Osiris y Horus. En el hinduismo, la Trinidad se expresa como Brahma, Vishnu y Shiva, los aspectos productor, conservador y transformador de la creación. El mantra Aum, frecuentemente pronunciado Om, los tres estados de la manifestación o los tres gunas, Sattva, Rajas y Tamas, los tres reyes magos de Oriente. El triángulo es la clave de la geometría y está en la base de la sección áurea, llamada también proporción divina. El triángulo perfecto o sublime es aquel que su ángulo superior tiene 36º y los dos ángulos de la base 72º.
El 36 tiene una gran significación, pues es un número que se encuentra, sea él o derivados de él, en infinidad de conceptos matemáticos, esotéricos y religiosos. Sin ir más lejos, el frontón de un templo contiene un triángulo con 68º, 36-3, en la cúspide, y 36º cada extremo de la base. Dichas medidas se corresponden, a su vez, al número de oro o proporción áurea. Maqueta del templo de Apayagliptotec, Múnich. Con la punta hacia arriba es un símbolo solar y representa la vida, el elemento fuego de la alquimia y el sexo masculino, la potencia genésica, el lingam del hinduismo. El triángulo con la punta hacia abajo es lunar y simboliza el principio femenino, la matriz, la diosa, la gran madre, y corresponde al símbolo alquímico del agua y del sexo femenino, el yoni significa matriz, del hinduismo. Para los alquimistas, existían tres sustancias básicas para realizar la gran obra: convertir el plomo en oro, el azufre, el mercurio y la sal. En la alquimia el triángulo con la punta hacia arriba es símbolo del fuego, y también del corazón. Dicha conversión vuelve a contarnos una vez más la alegoría sobre la transformación de la materia simple en materia pura o noble. A través del corazón, símbolo de la manifestación física del alma, y a través del fuego, símbolo del conocimiento superior, la sapiencia. Según la cábala judía, en la tradición judaica, el triángulo equilátero simboliza a Dios, cuyo nombre no puede ser pronunciado. El sello de Salomón y el escudo mal llamada de David, estrella del dios Renfán. Están compuestos por estos dos triángulos montados el uno sobre el otro, en forma de hexágono estrellado, representando la sabiduría humana, la expansión de la conciencia en el mundo manifestado. Sello de Salomón. El sello de Salomón, al igual que el pentáculo, a menudo ha sido vinculado con el satanismo y otras artes oscuras. Toda significación tiene su cara luminosa y su cara oscura. Debemos tener en cuenta que la oscuridad tiende a copiar todo aquello que procede de lugares luminosos. Es incapaz de crear por sí sola, pues no es fuente de luz sino ausencia de luz. Como ejemplo, habrán visto representaciones de este símbolo con un 666 inscrito dentro. El 666 se ha relacionado con la energía luciferina y todas sus vertientes. El 6 se entiende como la suma de 2 3. 3 en lo material, más 3 en lo espiritual. El triángulo de arriba, unido al triángulo de abajo. La astrología evolutiva nos lo explica a través del signo de Virgo. La energía de Virgo tiene como objetivo la purificación de la materia, primero, y la expresión espiritual a través de ella, segundo. Y no una o la otra, sino la una y la otra como unión indisoluble. Triángulo de arriba, y triángulo de abajo. El 666 no es más que 6, 3, 3, equilibrio materia-espíritu, en el plano físico, 6 en el plano emocional y 6 en el plano mental. Triángulos dentro de triángulos como hologramas dentro de hologramas. En el esfuerzo evolutivo del hombre por lograr esa suma, la consecución de ese sello, fijémonos en la connotación que tiene la palabra, pues un sello es algo que cierra o rubrica algo, hay desequilibrios y por tanto también manifestación de energía luciferina. Energía en la Tierra para justamente trabajar como equilibrador y acelerador de la evolución del hombre. No por ello se puede afirmar que el símbolo es en sí negativo, más bien se usa así interesadamente para enfatizar los entresijos de ese tránsito evolutivo, no siempre alegres, y confundirnos. Para la cábala hebrea, el triángulo representa al espíritu, al alma y al cuerpo. En el árbol de la vida, los sepirot se agrupan también según un modelo de triangulación: lo inmanifestado, lo arquetípico o supraformal y la acción realizadora. Árbol de la vida, obsérvese la disposición triangular entre los sepirots. Para el cristianismo pagano, el ternario sirve para numerosas concepciones sistemáticas de ordenación. 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, o la tríada amor, sabiduría, verdad. Para la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis y síntesis. De hecho el 3 o el triángulo es el número de la consumación. David vivió 33 años. Jesús murió a los 33 años. La Divina Comedia de Dante consta de 3x33 más un cantos.
El rosario islámico consta de 33 cuentas o en la mitología hindú, 33 dioses expresan la perfección. Bien, hemos entendido perfectamente qué simboliza el triángulo de los templos tal como podemos ver qué significado tiene la mal llamada estrella de David. Hexagrama que adoptó Salomón, en tiempo de su reinado. Y sabemos que todo esto no es más que satanismo, que con el tiempo el judaísmo adoptó como símbolo, y usa hoy en día la cábala, que nada tiene que ver con nuestro creador Yahweh. Más que solo mandamientos y tradiciones de hombres. Bien, teniendo en claro esto, pasemos a ver qué significado tienen las columnas de los templos. Tanto griegos y romanos, como las de las iglesias católicas. 12 Columna de la masonería. Columna. La palabra columna, proviene del latín que se refiere al nombre que reciben los pilares, no necesariamente se utiliza este vocablo para definirlo como para sostener techos o pisos elevados, se le puede utilizar como adorno o monumento conmemorativo, estructura o tamaño. Significa sustentáculo vertical, sobre la cual muchas edificaciones erigen sus superestructuras. Nuestra institución masónica tiene sus fundamentos sobre las columnas representadas por cada uno de sus miembros, quienes día a día dan lo mejor de sí para mantener en pie la filantropía misma. Pero en definitiva la columna es el sostén o pilar, que dentro de la masonería tiene importancia extrema. Por eso cuando se dice estar entre columnas hace parte a la liturgia desarrollada en nuestros talleres. Detrás de esta afirmación se oculta una sentencia fundamental del ejercicio masónico, representa un momento relacionado también con las etapas del crecimiento masónico, a tal punto que cuando llegamos neófitos, estar entre columnas es cuando se nos da la luz. Estas columnas de carácter simbólico en el seno de nuestra institución, conforman un gran valor de carácter fundamental dentro del simbolismo e interpretaciones de su sin igual presencia, dentro de nuestro templo. Sus orígenes son, al igual que el de nuestra institución, tan diversos pero toma más valor y más importancia. El mismo contenido, durante la construcción del templo de Salomón, 12 columnas. En el templo masónico tenemos 12 columnas que sostienen la bóveda de la logía, es donde se sostiene el cielo del taller y simbólicamente le sirven de sostén a la bóveda del infinito. Estas ostentan sobre su cúspide los signos del zodíaco y sus enseñanzas de la cosmología, astronomía y náutica. También representan los 12 meses del año. Existen dos grandes columnas, la del norte y del sur. Sobre las paredes de los costados norte y sur están las otras 10 columnas donde se sostiene el templo, es decir 6 al norte y 6 al sur. Las 12 columnas personifican también a las dignidades y oficiales, que gobiernan y dirigen los trabajos del taller, pero las columnas principales que originalmente forman los eternos apoyos de la enseñanza masónica son únicamente 3 que corresponden a los órdenes más antiguos de la arquitectura y son el dórico, el jónico y el corintio, pero luego tomando en cuenta la evolución de la arquitectura, aparecen nuevos tipos de columnas que se asimilaron a nuestra logía masónica. Por eso se dice que 3 hermanos, columnas, constituye una logía justa, que 5 hermanos, columnas, la hacen perfecta y que con 7 columnas, es justa y perfecta. 2 grandes columnas simbólicas. Estas se encuentran a 3 pasos de la entrada de toda logía masónica. La del norte ostenta en su fuste la letra B, es la destinada a representar y guiar al aprendiz, en todas las logias es de orden dórico. Mientras que la del sur ostenta la letra J, destinada para los hermanos compañeros. Ambas columnas representan la dualidad de todo lo que existe en el mundo objetivo, son las bases que sostienen la bóveda estrellada de nuestros principios morales y metafísicos. Las 3 columnas. Estas son las más poderosas columnas y eternos apoyos, es aquí donde descansan las bases de las enseñanzas masónicas, siendo representativas de los 3 órdenes primitivos de la arquitectura antigua. Estas columnas son: 1. La columna corintia. Esta columna se encuentra al sur y corresponde al 2 do, simboliza la belleza. La belleza que es resplandeciente. La belleza nos permite apreciar la perfección en las obras naturales y artificiales, dándonos a conocer las nociones de estética que sirve al fuero interno del ser humano.
Esta consta de capitel adornado con rosetones, hojas de acanto y calículos. Su fuste es igualmente cilíndrico y estriado en toda su extensión hasta llegar a su base que remata directamente en el piso 2, la columna dórica. Esta columna se encuentra al norte y corresponde al primer, simboliza la fuerza. La fuerza que es omnipotente. La fuerza que es la potencia que mueve al mundo material, fuente de donde emanan todos los fenómenos naturales que dan origen al movimiento evolutivo y que mantiene en constante transformación y desarrollo a los seres y cosas. Se compone de capitel con ábaco, y un equino o cuarto bosel. Su fuste es cilíndrico con estrías a lo largo, rematando en un pie de base cuadrada. 3. La columna jónica. Corresponde al gran maestro, simboliza la sabiduría. La sabiduría que es invencible, la sabiduría como guía del buen camino de nuestra conciencia, fomento de nuestros pensamientos, dando fuerza a nuestros actos, cultiva nuestra inteligencia y nos proporciona progreso en lo que emprendemos. Está constituida por un capitel con esgucio inverso, adornado con volutas, es también cilíndrico y estriado más delgado en su parte superior y como base tiene una piaña cuadrada con un listel. Significados de las dos columnas del Templo de Salomón. Al igual que los símbolos más ocultos, los dos pilares masónicos ocultan múltiples significados. Para algunos representan el equilibrio entre dos fuerzas opuestas, el activo y el pasivo, el sol y la luna, bueno y malo, la luz y la oscuridad. Y la puerta a la divindad. En las enseñanzas cabalísticas, Jaquín y Boaz representan los dos pilares de Sepirot, el árbol de la vida. En el misterioso árbol sepirótico, estos dos pilares simbolizan la misericordia y la severidad. De pie ante la puerta del templo del rey Salomón, estas columnas tenían la misma importancia simbólica que los obeliscos ante los santuarios de Egipto. Cuando se interpreta cabalísticamente, los nombres de los dos pilares significan en la fuerza se establecerá mi casa. La columna de la derecha, que se llama Jaquín, tiene su fundamento en Chokmah, la sabiduría derramada por Dios. Los tres globos suspendidos de ella son todas las potencias masculinas. La columna de la izquierda se llama Boaz. Los tres globos en ella son potencias femeninas, ya que se basa en la comprensión, una potencia receptiva y maternal. Sabiduría, como se ha señalado, se considera como radiante, y la comprensión como receptiva, o algo que es llenado por el fluir de la sabiduría. Los tres pilares son en última instancia, unidos en Malchut, en el que todos los poderes de los mundos superiores se manifiestan. El concepto de los dos pilares que se interponen a las puertas de los lugares santos se remonta a las civilizaciones antiguas. El acto de atravesar o pasar por pilares, representa simbólicamente la transformación o el inicio. Las columnas constituyen un portal firmemente establecido que claramente separa el mundo profano a lo desconocido y de otro mundo. En la antigua Grecia, se llamaban las columnas de Hércules, los promontorios que flanquean la entrada del estrecho de Gibraltar. De acuerdo con el relato de Platón, el reino perdido de la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. La tradición renacentista nos dice que los pilares llevaron la advertencia nec plus ultra también non plus ultra, nada más, que sirvió como una advertencia a los navegantes, para no seguir avanzando. Simbólicamente, más allá de las columnas de Hércules podría significar el abandono del mundo material para llegar a un reino superior de iluminación. Por otra parte, ambas columnas evocaban a las que, según la leyenda, sobrevivieron al diluvio, y en las que fueron grabadas todas las ciencias, y los conocimientos iniciáticos heredados de la humanidad primigenia. También estos pilares paralelos indican los signos zodiacales de Cáncer y Capricornio, que se colocaron en la cámara antes de la iniciación para representar el nacimiento y la muerte, los extremos de la vida física. Las columnas Jaquín y Boaz aluden a un simbolismo cósmico relacionado con los dos solsticios, en correspondencia con la observación ritual del sol a lo largo del año. El observador se situaba en el centro del lugar sagrado, de cara al este, es decir de cara al sol naciente. Seguía los desplazamientos progresivos de las salidas del sol en el horizonte, entre los dos límites extremos alcanzados por los solsticios de verano e invierno.
En algunas alineaciones prehistóricas de Bretaña, se señalaban esos dos puntos esenciales con dos postes, dos menires, o con dos columnas si se trataba de templos más elaborados. Es muy probable que las columnas hayan señalado estos límites. Con las columnas Hakim y Boas se establecía un enmarque espacio-temporal indicado por las distintas posiciones del Sol y aluden a los dos solsticios, significando estos los límites del Sol en su recorrido, norte-sur, invierno-verano. Al mismo tiempo esos pilotes ayudaban a definir los puntos medios relacionados con los equinoccios de primavera y de otoño. Pues bien, una vez entendido esto, pasaremos a otras mentiras introducidas en las vidas humanas. Los dioses egipcios, el más conocido Amon-Ra. Ya hemos visto más que suficiente, películas, juegos, de todas clases, juguetes y dibujos animados. ¿Qué más se necesita para tener a la gente introducida en un mundo satánico y fuera del mundo real? La manipulación ya está hasta las orejas, así controlan las mentes humanas estas élites Illuminatis, que solo busca alejarnos de nuestro único creador Yahweh. Aquí veremos por último el ave fénix introducida a propósitamente en las iglesias católicas y cristianas.